Ok, chicos, vamos a empezar con los tipos de derivadas que existen. Pero para esto es importante que chequemos un dato antes. Este dato antes va a servirnos mucho. Vamos a entender una de las derivaciones que hemos estado practicando, que es la de 4 pasos. ¿Qué viene siendo esto? Viene siendo más que nada la representación gráfica de una derivada. ¿Qué es lo que está ocurriendo de manera visual en una derivada? Bueno, una derivada, para empezar, es la tangente que se expresa en un punto de una curva de una función. Esto puede parecer un poco truculento, pero vamos a ponerlo de una vez en gráfico, en papel, en dibujo, para saber qué es lo que está pasando. Digamos que tenemos nuestra gráfica. Aquí tenemos X, aquí tenemos menos X, aquí tenemos menos Y y aquí tenemos Y. Esa es nuestra gráfica. Y digamos que nosotros tenemos una gráfica de una función cualquiera. Estamos en una función, la que sea. Si nosotros queremos sacar el valor de esa función, claro que lo podemos hacer tomando puntos de referencia, pero ahorita no nos interesa ese dato. Nos interesa saber qué es lo que está pasando. Digamos entonces que yo utilizo un punto, yo selecciono un punto y lo pongo aquí. Ese va a ser mi punto 1. Vamos a ponerle punto 1. No se ve bien porque es fosforescente, pero es mi punto 1. Vamos a utilizar otro color, mejor. Tenemos este. Y aquí le ponemos punto 1. Mi punto 1, aquí hacia abajo, se ubica, digamos, en X. ¿Por qué? Porque realmente no podemos conocer nuestro valor. Puede ser un 10, puede ser un 100, puede ser un millón, puede ser 0.5, no sabemos. Entonces, nuestra coordenada va a ser esa. ¿Qué es lo que está pasando después? Que yo en Y también tengo una coordenada aquí. A esto le vamos a poner f de x. ¿Por qué? Porque nosotros debemos poner un valor aquí para que salga el valor acá. Acuérdense de lo que estábamos haciendo en nuestra tablita XY. Aquí ponemos valores, necesitamos poner valores aquí para que salga este. Entonces necesitamos poner valor aquí para que salga este. Supongamos que ya pusimos nuestro valor, es X, entonces va a ser esto. Vamos bien hasta aquí, solamente estamos referenciando nuestros puntos de manera general. Solamente estamos haciendo eso. Entonces, ya tenemos nuestro punto, mi primer punto, o las coordenadas de mi primer punto van a ser X, f de X. Esa va a ser la coordenada de mi primer punto. ¿Por qué? Porque está en X, f de X. Si este fuera un número, fuera 3, por ejemplo, y aquí fuera 2, entonces aquí sería 3,2. Pero, digamos, y estamos en un término general, pues utilizamos letras. Nada más es eso. Aquí pueden ser manzana, esta puede ser pera, y entonces aquí sería manzana, pera. No hay problema con eso, solamente estamos referenciando algo general para poder tomar lo que es una fórmula general y aplicarlo a cualquier número que nosotros deseemos poner en un futuro. Ahora bien, si yo quisiera situar o si yo estoy situando un segundo punto, lo estoy poniendo con rosa ahora para que se diferencie, y yo lo bajo para saber en dónde está aquí y lo arrastro para saber en dónde está acá. La distancia que existe entre este y este, vamos a ponerle delta de X. ¿Ok? Vamos a ponerle así. No estamos haciendo ninguna cosa fuera de lo normal, solamente le estamos nombrando de una manera arbitraria. Le estamos poniendo delta de X. Bien. Nuestro punto aquí, en X entonces,
va a ser x más la distancia que separa a mi primer punto de mi segundo punto en x, que va a ser entonces delta de x. ¿Ok? Y para acá va a ser también una función, pero va a ser respecto a esto. Entonces, mi función va a ser x más delta de x. Y ahí va a quedar. ¿Qué es lo que estamos aquí? Solamente estamos ubicando los puntos de manera general. Recuerden que estos pueden ser números cualquiera. En este caso van a ser nuestras letras para poder hacer una fórmula general. Mi punto 2 va a ser entonces, en cuestión de coordenadas, en cuestión de ubicación, va a ser x más delta de x, f de x más delta de x. Ese van a ser mi punto 1 y mi punto 2. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Está ocurriendo una secante. Una secante es una línea recta, la vamos a poner con azul. Una línea recta que pasa sobre dos puntos. Esa es una secante. Se puede aplicar en la figura del círculo. Una secante es aquella que pasa por dos puntos arbitrarios sin tocar el centro, por supuesto. Es solamente toca dos puntos. Esa es la secante. Aquí estamos aplicando una secante porque está atravesando dos puntos. Sin embargo, para poder calcular la pendiente, ¿qué es la pendiente? Es qué tan inclinado está, perdón porque se ve muy grande mi mano, qué tan inclinada está nuestra recta respecto a la horizontal. ¿Qué tan arribita está? Eso es una pendiente. Acuérdense cuando nosotros vamos por una bajadita de la calle, la pendiente era muy pronunciada, o cuando la vamos a subir, la pendiente es muy pronunciada. Es porque está muy hacia arriba. La pendiente casi no se sintió. Bueno, pues es que está casi a nivel de piso. No hay ningún problema con eso. ¿Cómo podemos calcular nosotros entonces una pendiente? Bueno, una pendiente se calcula con m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos restando las coordenadas en y, estas dos, y nuestras coordenadas en x, estas dos, para saber qué distancia hay, qué tan inclinada va a estar nuestra función, nuestra pendiente. ¿Ok? Bueno, si nosotros lo aplicamos a esta ecuación que tenemos aquí, ya teniendo en cuenta nuestros puntos, vamos entonces a ubicar nuestros puntos respecto a nuestra función. Como este es nuestro punto 1, este va a ser x sub 1 y este va a ser y sub 1. En el punto 2, todo va a ser en 2, entonces esto va a ser x2 y este va a ser y sub 2. Ya tenemos ubicados nuestros puntos. Lo único que tenemos que hacer es sustituirlos en nuestra fórmula. Nos queda de la siguiente manera. M es igual a y sub 2. ¿Cuál es nuestra y sub 2? Viene siendo esta que tenemos aquí. La ponemos tal cual. F de x más delta de x. Está indicando una resta, entonces hacemos una resta menos y1. ¿Cuál es nuestra y1? Viene siendo f de x. Hacemos nuestra barra divisora y ponemos x sub 2. ¿Cuál es x sub 2? Viene siendo todo esto. Entonces ponemos x más delta de x menos, está indicando una resta, x sub 1. ¿Cuál es x sub 1? X solamente. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Aquí vemos que es una x positiva y esta es una x negativa. Se nos van a cancelar. Vamos a utilizar el color morado para que se note qué es lo que estamos haciendo. Nos queda viva solamente delta de x.
Esto va a ser entonces m igual a f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Ya nos está pareciendo un poquito más familiar esta ecuación. Pero esto solamente es para la secante. Lo que nosotros queremos aprender o lo que nosotros queremos visualizar viene siendo la tangente, no la secante. La tangente se distingue de la secante porque si la secante está pasando por dos puntos, llámese punto 1 y punto 2, la tangente, a diferencia de la secante, atraviesa un solo punto y jamás en la vida lo vuelve a tocar. Ese es el primer y único punto que va a tocar la tangente. Entonces a nosotros nos interesa un solo punto. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Sencillo. Para nosotros poder calcular la tangente de nuestra curva en un punto dado, vamos a aplicarle límite. ¿Qué viene siendo eso? Vamos a hacer que delta de x tienda a 0. ¿Qué es lo que está pasando si delta de x tiende a 0? Sencillo. Volvemos a nuestra ecuación aquí, a nuestra gráfica. Nosotros estamos viendo que la distancia del punto 1 a la distancia del punto 2 vale delta de x. Cuando nosotros estamos haciendo secante, hay una distancia. Cuando nosotros estamos haciendo una tangente, estos dos puntos se tienen que acercar. ¿Por qué? Porque la secante está cortando dos puntos, está tocando dos puntos. La tangente está tocando uno. ¿Qué es lo que tiene que hacer la secante para que sea 1? Se tiene que acercar, se tiene que acortar las distancias. En un círculo, si nosotros ponemos aquí y aquí la secante, va a ser menor la distancia. Si nosotros nos acercamos aquí, va a ser menor la distancia. Entre más nos acercamos a un solo punto, la distancia entre los dos va a ir disminuyendo, va haciéndose más pequeñita, hasta que se reduce a 1 y la distancia va a ser 0. Entonces estamos aplicando límite. Acuérdense que el límite es llegar al tope y en este caso el tope viene siendo un solo punto. Se van a ir encogiendo, se van a ir reduciendo los valores que tenemos aquí para que se haga uno solo. Entonces, esa es la razón por la cual x, delta de x, tiende a 0. ¿Por qué? Porque al tender a 0 es que se va cortando, se va cortando, se va cortando más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que se hace uno solo. Y entonces ya no es una secante, es una tangente. Por lo tanto, para que podamos aplicar esto de que delta de x tiende a 0, le establecemos un límite. ¿A qué le establecemos un límite? A nuestra pendiente. Nuestra pendiente va a ser f(x) más delta de x menos f de x sobre delta de x. Eso va a ser nuestra cuestión. ¿Qué viene siendo esto? Además de ser nuestra tangente, recordemos la definición que hicimos al inicio. La derivada viene siendo el cálculo de la pendiente en un punto dado de una función. Entonces, si esto es el límite o es la tangente de un punto dado de una función, estamos hablando de una derivada. Esta es la expresión de una derivada y es el por qué utilizamos delta de x, por qué la tenemos que utilizar, por qué es tan importante, por qué hicimos esos 4 pasos gigantescos en nuestra derivada y de dónde viene todo. Viene de nuestra gráfica.